Él es Alejandro Beltrán, un hombre al que el arte le corre por las venas y le apasiona, aún sin tener una educación formal en el tema, la tiene clara. Sus manos pintan como todo un artista. Mis inicios en la pintura. A mi papá le gustaba el arte, mi papá pintaba, pero pintaba con acuarelas y pintaba muy empíricamente, porque realmente en esos tiempos no había la tecnología que hoy en día tenemos, entonces él lo que hacía era muy rebuscado, por así decirlo. Y ya una vez tuve familia, estando una vez en el centro de la ciudad, vi a alguien pintar con óleos en los espejitos así en la calle. Y me llamó la atención. Entonces indagué al respecto y buscaba en ese momento a unas personas que estaban en la séptima, aquí en Bogotá, en la calle séptima, en la empresa de teléfonos que se dedicaban al arte. Entonces empecé a frecuentar a una persona de estas y esta persona, de nombre Antonio, que lo conocían como el cura, tuvo la amabilidad de explicarme sobre los materiales que se utilizaban, en este caso los óleos, el tipo de pinceles, cosas como la trementina, el aceite de linaza para diluir estos productos, y así empecé a practicar, pero empecé a pintar fue sobre retazos de espejo. De hecho, una de las primeras pinturas que hice se las hice a mi esposa, que yo sé que en ese momento era algo como muy rústico, ordinario, porque hasta eran espejos recortados. Así era, Alejandro, a sus 27 años era un artista callejero, pintaba por horas en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá, y con estas pinturas hechas en espejo lograba conseguir su sustento diario. En un momento creería que le perdí como el hilo, como que el hilo conductor en cuanto a lo artístico, porque pues como lo dije anteriormente, ya era muy joven, ya tenía un hogar, entonces ya dejé ver la pintura como algo artístico, más bien empecé a verlo como algo económico. Entonces, por lo tanto, ¿qué hice yo? Empezar a pintar en las calles. Empecé a trabajar, es decir, después de que practiqué, empecé a practicar y creí en ese momento tener el talento. Entonces me lancé a la calle a pintar, aquí en Bogotá en la carrera décima, con calle 17. Entonces empecé a salir a pintar y seguí así por mucho tiempo. Creería que en ese momento ya no era artístico, ya era más un rebusque, una salida económica. Creí que ya en ese momento sentía o creí que ya no había nada más, que ya simplemente era pintar rápidamente y tratar de vender. Duré muchos años haciendo eso y dejé la pintura por mucho tiempo, ya que después me vi fue como obligado, por así decirlo, en la situación económica a buscar otro tipo de empleo, o sea, hacer otras actividades. Entonces pausé por mucho tiempo la pintura y lo hacía esporádicamente. De pronto cuando tenía tiempo y me motivaba en algún momento, pues pintaba sobre espejos. Nunca me esforcé ni de pronto me arriesgué a pintar en otro tipo de materiales. Sin embargo, como muchos otros, a Alejandro la pandemia también lo motivó a retomar aquello que tanto le apasionaba. Además, le ayudó a arriesgarse y a pintar cosas que jamás había hecho. ¿Qué papel juega la pandemia para retomar la pintura nuevamente? Creería que hecho es lo más importante. Si no hubiese llegado la pandemia, creería que seguiría siendo un pintor frustrado, por así decirlo, o simplemente no me hubiese dado cuenta que tenía más talento para explotar. Hablo de que podía ser mejor que estar pintando espejos para vender en la calle. Entonces, por medio de la pandemia, el encierro y la desocupación, por así decirlo, decidí tomar la pintura y empecé a arriesgarme a hacer obras más grandes. ¿Qué o quiénes fueron esa inspiración para empezar con la pintura? Siempre me gustó ver las obras de mi papá, ¿sí? Y sentí que tenía esa afinidad también con la pintura. Pero después alguien que me inspiró mucho, o que me motivó a pintar, era un pintor, no sé su nacionalidad, pero sé que su nombre era Bob Ross. Lo presentaban en un canal de aquí de Bogotá, en Canal Capital creo, en el canal 11, y la cual era un paisajista y hacía unas obras en 30 minutos. Yo creería que él fue mi mayor inspiración para empezar a pintar paisajismo. Y esto pues, es el paisajismo que hacía antes, cuando trabajaba en la calle. Estas son obras de hace 15, 16 años. Veo que la mayoría de pinturas son animales. ¿Por qué los animales? Quizás por el reto. Vi algunos pintores que practican hiperrealismo en cuanto a animales.
Entonces vi un desafío. O sea, es decir, siempre me pareció que era más difícil. He practicado paisajismo, no estoy diciendo que sea fácil, pero vi un reto diferente en los animales. Y de pronto porque también ahorita ando en el proceso de que soy más animalista, entonces me gustaría retratar o pintar muchos animales que me gustan, como por enamorarnos más de ellos y como un reto artístico. Y es que Alejandro ya ha pintado varios tipos de felinos, desde tigres, leones y panteras, que dan la impresión de que en cualquier momento podrían cobrar vida por el nivel de realismo que tienen. También ya pintó un rinoceronte y su actual pintura en proceso se trata de un gorila. Un gorila súper lindo que me gustó, que encontré también por internet. Y pues me estoy esforzando en aprender a hacer todo este tipo de cosas, el pelaje, en que se vea real. En realidad es muchísimo trabajo, porque es pelito por pelito, creando profundidad, generando luz, textura, que en realidad es la parte más difícil de esto. Ya que me cuenta que no tuvo una educación profesional en el tema, ¿qué medios sirvieron para que pudiera aprender e ir perfeccionando en su técnica? La tecnología, internet. Me he basado en muchos pintores, he mirado técnicas, materiales, tipos de arte, he aprendido mucho. Es decir, creería que no se puede usar la palabra autodidacta, pero sí definitivamente internet, los medios estos medios son los que me han servido pues para educarme, entre comillas, en cuanto a la pintura. Y sé que tienen mucho para brindarme todavía. Alejandro, ¿ve en este arte un medio económico para el futuro? ¿Como un sustento para usted y para su familia? ¿A quién no le gustaría vivir de lo que le apasiona, verdad? A todos nos gustaría. Y pues yo no sería la excepción. Pienso seguir educándome y metiéndole la ficha, pues aprender el máximo en cuanto al arte, como una satisfacción personal. Y pues en cuanto a lo económico, pues sería mi mayor anhelo, que un día pudiera ser un artista reconocido y poder vender mis obras a un buen valor. Claro que sí. Seguiré luchando por eso. No, quizás el futuro en medio de esta pandemia sea incierto y más, no solo la pandemia, sino la economía en la parte artística. Creo que es difícil lograr ser un artista reconocido y al mismo tiempo que sea uno próspero, por así decirlo, económicamente. Pero no significa que no vaya a esforzarme y vaya a luchar para conseguirlo. Claro que sí. En cuanto a lo económico, pues trataría, y sería una satisfacción personal, vivir del arte, ya que me encanta. Presentó Gabriela Beltrán.